Hola, hola, sean todos bienvenidos a mi canal Fisioquina en Casa. Mi nombre es Jefferson Levy, licenciado en fisioterapia, y el día de hoy vamos a ver una parte teórica en cuanto a las enfermedades desmielinizantes y neuromusculares. ¿Cuáles serían estas enfermedades? Vamos a trabajar 4 enfermedades: la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, la ataxia de Friedreich y la polineuropatía idiopática aguda. Tenemos que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa de curso progresivo que afecta a las células del asta anterior, a la vía córtico-espinal, al bulbo y a la médula espinal. El 21 de junio es el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como ELA. La fisiopatogenia. Después de 140 años de la descripción inicial de la ELA, la etiopatogenia continúa sin aclararse completamente. Actualmente se le puede clasificar como ELA familiar y ELA esporádica. En ambos casos se produce un proceso neurodegenerativo que lleva a la muerte de la neurona o de las neuronas específicamente. ¿Cómo serían estas posibles causas? Tenemos estrés oxidativo, factores genéticos, excitotoxicidad por glutamato, daño mitocondrial, defecto en el transporte axonal, daño originado por los astrocitos, y todo esto lleva a la apoptosis. Tenemos que la familiar ocurre en el 5-10% de los casos y la esporádica es la de mayor prevalencia en el 90 a 95% de los casos. Las manifestaciones clínicas de la ELA van a incluir signos de la neurona motora superior, de la neurona motora inferior, signos de alteración vulvar y signos de alteración respiratoria, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las características por apartado, tenemos en los miembros superiores disminución de la motricidad fina para agarrar, para hacer la pinza, disminución de la capacidad de prensión, para sujetar, para presionar algo, pérdida de la destreza manual fina, es decir, mucho de la mano. En los miembros inferiores tenemos déficit en la dorsiflexión, lo que me va a ocasionar una mayor prevalencia en la caída, a tropezarme. Hay una debilidad y hay una fatiga al esfuerzo. Tenemos una debilidad axial donde hay flexión anterior de la cervical, hay una cifosis, hay una falta de equilibrio, también ocasiona la caída. Y en cuanto al esfínter ocular sensorial, tenemos que están conservados salvo a estadios finales donde se ve alterado. ¿Cuáles serían estos signos que hablé anteriormente de la motorona superior? Bueno, que tenga espasticidad, que tenga hiperreflexia, que presente clonus. También la persona puede presentar la habilidad emocional, signo de Hoffman presente y Babinski presente. Y en cuanto a la motorona inferior, la persona puede presentar hipotonía, reflejos profundos disminuidos, atrofia intensa y arreflexia. En cuanto a los signos del comportamiento vulvar, tenemos la disfagia o disartria, no significa lo mismo. Tenemos la disnea y la ortopnea, tenemos la atrofia y tenemos las fasciculaciones. Las personas presentan contracturas fuertemente, presentan inmovilidad y esto a su vez ayuda a que se produzca la escara. La clasificación. Tenemos la clasificación del ELA clásico, ocurre entre el 65 y el 70% de las personas, entre 58 a 63 años. Tenemos mayor compromiso de la neurona motora superior y tenemos también inferior, y tenemos alteración vulvar, como ya se nombró las características. En cuanto a la esclerosis lateral primaria, tenemos esa clasificación clásica. Ahora tenemos la esclerosis lateral primaria, donde ocurre en el 20% de las personas. Hay daño a la neurona motora superior, hay una paraparesia espástica y la persona por lo general dura 3 años más o menos sin signo de neurona motora inferior. La otra clasificación, tenemos la atrofia muscular progresiva, donde hay signos únicos neurona motora inferior y la supervivencia es mayor de 15 años. Tenemos también lo que También se presenta la parálisis vulvar progresiva. Este patrón constituye del 25 al 30% de los casos de personas con ELA. Se caracteriza por un comienzo y predominio del síndrome vulvar, con o sin signos de liberación piramidal. Generalmente hay disartria, disfagia, con atrofia de fasciculaciones linguales, y la supervivencia es de 1 a 2 años.
¿Y cuál sería el estudio diagnóstico? Bueno, a todos los pacientes se les va a hacer los siguientes estudios. En cuanto a la neurofisiología, un electromiograma; en cuanto al laboratorio, un hemograma y estudios del líquido cefalorraquídeo; en cuanto a las neuroimágenes, una resonancia magnética; y también un componente de estudios genéticos. Este es el deber ser de los estudios para diagnosticar esclerosis lateral amiotrófica. El tratamiento, bueno, nosotros como kinesiólogos, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro objetivo sería retrasar el proceso de dolencia y aumentar la calidad de vida de las personas. Una enfermedad degenerativa. Lo que se sabe es que la movilidad ocular, la sensibilidad cutánea, el control de los esfínteres y las funciones mentales se mantienen intactas en la mayor parte de los casos. Es decir, que podemos usar esto a nuestro favor y se usa a nuestro favor. Nuestro tratamiento como kinesiólogos debe incluir la evaluación de los reflejos, el tono muscular, la fuerza, la amplitud de movimiento articular, el dolor, la sensibilidad y las tareas motoras. Evaluando todos estos aspectos podemos trazarnos objetivos que son individuales y propios de la persona. Podemos también tener la escala de clasificación funcional de la ELA revisada, es decir, tenemos cómo evaluar, que es lo más importante. Sin una buena evaluación no podemos presentar un buen tratamiento. ¿Qué evalúa esta escala? Evalúa el habla, la salivación, el tragar, la escritura, el comer, el vestido, el darse vuelta en la cama, el caminar, el subir escalera, la disnea, la ortoapnea. Podemos evaluar múltiples esferas y de allí trazarnos múltiples objetivos pertinentes al caso de la persona. ¿Qué está contraindicado? Bueno, el deber ser es que se haga un programa de ejercicios. Eso es evidente, pero no es cualquier ejercicio. Tienen que ser ejercicios moderados, sin resistencia, y su duración debe estar entre 15 a 30 minutos la misma. Sin resistencia y moderado. Por otro lado tenemos otra enfermedad que es la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes y dura más o menos 35 años después del inicio. Es decir, la persona tiene una prevalencia de vida de 35 años después del diagnóstico de esclerosis múltiple, después del inicio de sus características clínicas. El 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles serían? Tenemos una parestesia, tenemos una disminución de la sensibilidad profunda, tenemos un Romberg positivo o presente, tenemos una disminución de la fuerza muscular, tenemos una hiperreflexia, tenemos un Babinski presente, tenemos dolor de neuralgia, posiblemente la mayor afectación es neuralgia del trigémino, y tenemos nistagmo. ¿Cómo se clasifica? Bueno, se clasifica en cuanto a varios subtipos basándose en el curso clínico exclusivamente. Tenemos la remitente recurrente, que cerca del 85% de los pacientes debutan con esta forma. Se caracteriza por cuadros agudos de síntomas neurológicos con recuperaciones. Tenemos después la secundariamente progresiva, que aparece entre los 10 y 20 años después de la instalación de la forma remitente recurrente. Las remisiones se vuelven infrecuentes y por lo general son reemplazados por un empeoramiento gradual de los síntomas neurológicos a lo largo de los meses o años, y suele quedar secuelas neurológicas, la cual se considera la progresión de las lesiones tempranas. Tenemos la primariamente progresiva, que ocurre solo el 15% de los pacientes con esclerosis múltiples. Se presenta con síntomas neurológicos progresivos y graduales, sin remisiones desde el inicio. Generalmente los síntomas son mielopáticos. Tenemos la progresiva recurrente, que es un subtipo de la forma primaria progresiva, que puede tener recaídas raras sobreimpuestas a una progresión lenta. O sea, tiene una progresión lenta y tiene una recaída. A diferencia de la forma remitente recurrente, que sería la primera que hablamos, este subtipo tiene escasez de lesiones cerebrales y espinales en la resonancia magnética. También difiere patológica, inmunológica y clínicamente. Entonces acá tenemos dónde conseguir este tipo de clasificación de la ELA, que es una clasificación clínica.
En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que presentamos de forma vírica los virus como el Epstein-Barr, el herpesvirus 6 y las encefalitis son predominantes en estos factores de riesgo, el sexo femenino, la carencia de vitamina D, el uso del tabaco y factores genéticos. En cuanto a la fisiopatología, tenemos una inflamación perivenosa, una desmielinización y una gliosis. Por otra parte, la valoración al tratamiento consiste en una resonancia magnética, una escala EDSS que ya vamos a hablar y el número de recaídas. Esta escala es la que presentamos anteriormente, podemos usarla para evaluar, donde va de 0 a 10 y se las dejo como para que vayan familiarizándose como que se puede evaluar a una persona con esclerosis múltiples y ver si vamos progresando, si la enfermedad va progresando, si no. En cuanto al tratamiento, para nosotros los kinesiólogos, los fisioterapeutas, tenemos que prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia, gravedad y duración y restablecer la funcionalidad. Son objetivos muy amplios, por eso la evaluación es importante. Por otro lado, tenemos la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich es una enfermedad autosómica recesiva grave del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. En la mayoría de los pacientes con enfermedad de Friedreich, la mutación consiste en una expansión repetida homocigota patógena del trinucleótido guanina-adenina-adenina, GAA. Y el gen que está afectado específicamente es la frataxina, FXN. Las manifestaciones clínicas incluyen ataxia de la marcha, disartria, disfagia, disminución sensorial y propioceptiva, disminución de la fuerza muscular, disminución de los reflejos y la espasticidad se ve presente y trastornos oculomotores. Tenemos entonces que las manifestaciones clínicas, aproximadamente el 85% de estas personas sucumben a la miocardiopatía y aproximadamente el 25% tienen diabetes mellitus debido a una combinación de deficiencia y resistencia a la insulina. Durante el transcurso de la enfermedad, la mayoría de los pacientes con enfermedad de Friedreich o las personas desarrollan cifoescoliosis y muchos requieren corrección quirúrgica que puede llevarlo a la utilización de la silla de ruedas, de la inmovilidad. Hasta ahora tenemos que las cardiopatías se evalúan mediante el ecocardiograma, esto lo hace el médico, y la resonancia magnética. Nosotros como fisioterapeutas, como kinesiólogos, podemos evaluar la marcha, porque hay ataxia de la marcha, podemos evaluar problemas de la deglución, disartria, disfagia, disminución sensorial propioceptiva, podemos evaluar los reflejos, la fuerza muscular. La evaluación se tiene que hacer para ver en qué deficiencia tiene esta persona y cómo podemos intervenirlo. La epidemiología. No hay diferencia entre hombres y mujeres, el inicio normal es de 5 a 15 años y hay 2 casos sobre 100.000 habitantes. En la actualidad no existe ninguna cura o tratamiento eficaz para la ataxia de Friedreich. Tenemos por otra parte la polineuritis idiopática aguda o comúnmente llamado síndrome de Guillain-Barré. Es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda de origen desconocido. La fisiopatología no está completamente aclarada y se señala que un organismo infeccioso induce una respuesta inmunológica contra la vaina de mielina de los nervios periféricos que causan su destrucción. ¿Cuáles serían estos nervios, estos agentes u organismos infecciosos? Bueno, el Campylobacter jejuni puede ser ocasionado también, hay un mimetismo celular allí presente, el citomegalovirus, el Epstein-Barr virus, la influencia, el Zika y actualmente con la pandemia el SARS-CoV-2, el COVID. Las manifestaciones clínicas incluyen la disfunción sensorio-motora asimétrica, la arreflexia, la parestesia, la debilidad descendente en bota y en guante, es decir, en manos y en pies, y una parálisis flácida completa al inicio. Es un periodo que dura aproximadamente de 2 a 4 semanas y la recuperación comienza a partir de la 6ª semana o más. La clasificación clínica. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré clásico, que hay una debilidad, arreflexia y parálisis. Tenemos la debilidad faringo-cérvico-braquial, que hay una debilidad orofaringia y una
hiporreflexia de miembros superiores nada más. Y tenemos lo que sería el síndrome de Guillain-Barré paraparético, donde tenemos debilidad de miembros inferiores, función vesical conservada, tenemos hiporreflexia de miembros inferiores y un nivel sensitivo no definido. Se presenta también la llamada debilidad facial bilateral y parestesias, que hay una ausencia de oftalmoloplegia, una ataxia y una debilidad de los 4 miembros. Por otro lado tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que presenta una oftalmoplegia, una ataxia, una arreflexia y una hipersomnolencia. Tenemos otra clasificación, que es una clasificación general, el síndrome de Guillain-Barré puramente desmielinizantes, puramente axonal o desmielinizante con compromiso axonal, que es el que se nombró en la otra clasificación de Miller-Fisher. La epidemiología, la incidencia en todo el mundo es entre el 0.89 y 1.81 casos por 1000 habitantes, con predominio del género masculino de 2 en 1, por así decirlo. No discrimina entre si es niño, si es adulto mayor. Bueno, ¿y cómo evaluamos? Tenemos entre las referencias bibliográficas tenemos una evaluación que es una escala de discapacidad en el síndrome de Guillain-Barré. Se las dejo para que la revisen. Lo importante de esto es evaluar a la persona, ver qué características tiene, ver cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus potencias y allí lograr una correcta intervención. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, espero te haya servido. Dale like, comparte, suscríbete y cualquier duda o inquietud abajo en los comentarios. Hasta luego.